Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida a mi aldea virtual. Yo soy Aldo Galdana. El día de hoy vamos a hablar sobre libros. Espero que se queden conmigo hasta el final. El día de hoy vamos a hablar sobre la novela del escritor mexicano Juan Rulfo Pedro Páramo, considerada por muchos como la primer novela del realismo mágico, de esta corriente literaria que es conocido por muchos de ustedes. Juan Rulfo publica Pedro Páramo en 1955, es su primer novela publicada y su segunda obra publicada, porque la primera obra publicada es de una compilación de cuentos realizado por el mismo autor. Pedro Páramo es considerado por muchos como la novela fundadora, por así decirlo, del realismo mágico en Latinoamérica, que tiene muchos exponentes durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, son muchas obras anteriores a Pedro Páramo que también se identifican con lo que es el realismo mágico. Por tanto, su título de fundadora del realismo mágico es discutido por muchos expertos de la literatura. El término realismo mágico fue utilizado por primera vez por un crítico de arte alemán en 1925 para definir el estilo que un pintor había dado a un cuadro, en donde en el mismo cuadro, en escenas cotidianas, había introducido elementos mágicos. Desde entonces se utiliza el término realismo mágico y es atribuido no solo a las letras, sino también a la pintura y a otras formas de arte. Ya. Sin embargo, bueno, en sí lo que significa el realismo mágico es esa capacidad que tiene un escritor de introducir en una historia elementos mágicos o irreales, pero que los protagonistas de la misma historia los ven normales, son parte de su cotidianidad, o sea, no son ajenos a ellos, no son extraños. Por eso al lector le llega en esa forma. Imágenes reales en una historia, pero que a la vez son mágicas, desde su percepción, perdón. Entonces, a grandes rasgos, esto es el realismo mágico. Pedro Páramo no es más que la búsqueda que uno de sus protagonistas, Juan Preciado, realiza de sus orígenes. Al regresar al pueblo de su madre, Susana San Juan, este pueblo se llama Comala. Al llegar a Comala, Juan Preciado se encuentra con un ambiente en total desolación, un pueblo donde ni siquiera hay aire, súper caliente y con tintes totalmente fantasmagóricos. Esto es lo que se encuentra Juan Preciado. Sin embargo, lo que hace también grande a esta novela es la ingeniosa forma que Juan Rulfo introduce un sinnúmero de pequeños cuentos y pequeñas historias dentro de tres tramas principales. Por un lado tenemos a Juan Preciado conociendo al pueblo y sus habitantes, que a medida que va avanzando la lectura, el lector se da cuenta que el lector no sabe si realmente son fantasmas o son seres humanos. También hay otro hilo conductor principal, que es el mismo Pedro Páramo recordando su infancia con Susana San Juan. Por tanto, la grandeza de este libro, si ustedes ven, es súper corto en extensión, pero precisamente la grandeza radica ahí, en que Juan Rulfo logró mezclar un sinnúmero de historias con un lenguaje bastante... Como les decía, el libro, verdad, es corto en extensión. Sin embargo, Juan Rulfo logró introducir un sinnúmero de historias en esta novela sin hacer uso de un lenguaje demasiado enrevesado, ya que el lector se logra encontrar cómodo en este estilo de narrar. Pero sin embargo, muchas veces el lector se encuentra abrumado entre tantas imágenes que se cargan y no hay un corte o un hilo conductor. Uno muchas veces no sabe, si no está prestando mucha atención, uno no se da cuenta cuando hay un flashback, por ejemplo, cuando se corta una historia, cuando habla otro personaje, cuando está narrando el narrador omnisciente, cuando está narrando Juan Preciado. Entonces, de alguna manera es un tanto abrumadora, y a pesar de la extensión, es una novela un tanto abrumadora para un lector desprevenido. Sin embargo, eso no le resta en lo absoluto monumentalidad, por tanto es considerada como una de las grandes influencias estilísticas para los escritores del boom latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Porque para muchos el realismo mágico solo es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez o La casa de los espíritus de Isabel Allende, y no vamos más allá, no vamos a las fuentes de sus grandes escritores. Por tanto, pues ya lo decía nuestro amigo, ¿verdad?, de este espacio, Minor,
el escritor Minor Javier Cruz. Me vas a botar el libro. Volviendo un poco a lo que es verdad la historia, por así decirlo, del realismo mágico, en términos de literatura, quien introdujo primero el término realismo mágico fue el ensayista venezolano Arturo Uslar Pietro, cuyo libro de cuentos llamado La lluvia de 1935 es considerada por muchos la primer novela de realismo mágico en la historia de las letras latinoamericanas del siglo XX. Se publica, verdad, como dije, en 1935, 20 años antes que Pedro Páramo de Juan Rulfo. Siguiendo esa misma línea cronológica, sería importante mencionar también a Jorge Luis Borges con su libro de cuentos El Alet, una obra que yo leí y que también recomiendo muchísimo. Esta se publicó en 1949 y Ficciones, que también se publica en 1941. Luego tenemos a Miguel Ángel Asturias con su obra El Señor Presidente de 1946, una obra que también yo leí que es perturbadora totalmente, ya la mencioné en uno de los book tags que hice aquí en mi canal. Y Hombres del Maíz, del mismo autor, de 1949. También tenemos a Alejo Carpentier con El Reino de este Mundo, que se publicó en 1949 también. Y el primer libro de Julio Cortázar, el libro de cuentos llamado Bestiario, y que se publica en 1951. Y Final de Juego, que es publicado en 1956. Estas son las obras que anteceden a Pedro Páramo de Juan Rulfo. Las obras posteriores, ¿verdad?, a la publicación de Pedro Páramo y que por muchos autores, ¿verdad?, es mencionada y citada como una de sus fuentes de inspiración, pues podemos mencionar a Günter Grass con El tambor de hojalata de 1959, 4 años, ¿verdad?, de Pedro Páramo. Le seguiría Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz de 1962. También Carlos Fuentes tiene una obra muy corta llamada Aura, que está también considerada como una obra de realismo mágico. Gabriel García Márquez y su famosa y monumental 100 años de soledad, que la publiqué en 1967. Y también de García Márquez, aparte de todas sus obras que escribió alrededor de Macondo, también es citada Crónicas de una muerte anunciada, de 1981, como una obra que sigue la línea del realismo mágico. También tenemos a Milán Kundera con su obra El libro de la res y el olvido de 1978. Salman Rushdie con Hijos de la medianoche de 1980. Mario Vargas Llosa con La guerra del fin del mundo de 1981. Y a Laura Esquivel, con su novela Como agua para chocolate de 1989. También aquí podríamos mencionar la obra de Isabel Allende, La casa de los espíritus, y muchas otras obras de escritores del boom que siguen esta línea del realismo mágico. Por tanto, va mucho más allá, ¿verdad?, esta corriente literaria que es seguida por muchos de ustedes, pero que pues quizás no se entiende realmente a grandes rasgos lo que significó para el desarrollo de la literatura en Latinoamérica y por qué logró acaparar la atención de la literatura a nivel mundial. Como ya lograron notar, he cambiado un poco de ambiente de grabación. Está medio construida y acondicionada mi biblioteca en mi casa, en Telpanica, en Nicaragua. Pero bueno, ya pronto les iré mostrando otras tomas. Sí. Ya pronto les iré mostrando otras tomas de esta biblioteca en construcción. Por el momento yo los invito, ¿verdad?, a que se den el chance de conocer este tipo de obras. Ya seguiremos hablando a futuro de otras corrientes literarias, de cómo nos vienen influenciando también a nosotros, y bueno, para que aprendamos un poquito de todo, ¿verdad? Porque al final, los que somos parte de este mundo, no todo se radica a leer lo último que sale publicado, sino más bien a conocer a dónde están las verdaderas fuentes de inspiración de todos estos escritores que seguimos y que admiramos. Por mi parte es todo por hoy. Los invito a suscribirse al canal, que me regalen un like, que compartan el video y bueno, que pongan su granito de arena para que esta aldea virtual crezca. Y yo les prometo pues esforzarme un poquito más para traerles contenido interesante a este canal y que aprendan juntos conmigo. Agradezco a mi querida sobrina que me está sirviendo de trípode, porque pues no he podido comprar un trípode. Espero que no quede tan movido el video. Agradezco a mi tía que se está riendo al otro lado de la biblioteca de mis locuras y qué más. Y nada.